Bueno, vamos con el segundo tutorial sobre Netcat. Para los que no hayáis visto el primero, os aconsejo que veáis el primer vídeo sobre Netcat que tengo publicado también en YouTube. Y bueno, necesitáis una máquina virtual. En este caso yo utilizaré un ataque desde el Linux hasta cualquier Windows. En este caso voy a utilizar el Windows Server 2003. Necesitáis, que yo ya he pasado al Windows 2003, una carpetita donde contiene los archivos necesarios. Son un archivo que se llama copiar.bat, que es un archivo de procesos por lote que contiene todas las instrucciones necesarias para infectar a nuestra víctima, el netcat propiamente dicho, y un runme, que va a ser el que borre después el copiar y el nc, de forma que no queden rastros en el disco duro de nuestra posible víctima. Incluiré también un archivo WinRAR con su llave, y así nuestra víctima no sospeche cuando descomprima el archivo. Bien, lo primero que quiero que veáis es lo que contiene y las instrucciones que contiene el archivo que va a infectar a nuestra víctima. Lo primero que hago una vez descomprimido el archivo es copiar el netcat dentro de, en este caso, la ruta C Windows System 32, y le cambio el nombre y le pongo update, de forma que nuestra víctima no sospeche si ve ese proceso ejecutándose, crea que es una actualización de algo. Siguiente paso es borrar el propio netcat del disco duro donde se descomprime, de forma que no quede rastro. Siguiente paso es, aunque estos son opcionales, es meternos dentro de C Windows System 32, o sea, en la ruta donde primero lo copiamos. Le cambio los atributos y le pongo atributos de oculto y de sistema al update.exe, de forma que aunque lo buscaran en el disco duro no les apareciera. Tercer paso es infectar a la víctima, comenzando un proceso que no tiene ventana, por eso el barra B, o sea, se mostrará sin ventana, la ruta de ejecución, que es System 32 Update, y luego los parámetros que le pasamos al netcat, que en este caso se llama ahora update, que son "-d" para ocultar el proceso en sí, "-e" para que nos ejecute una consola de comandos, y luego la dirección nuestra, porque lo que queremos en este caso es no nosotros llamar a la víctima, sino que la víctima nos llame a nosotros, de forma que nosotros nos quedemos oyendo las posibles víctimas a las que hayamos podido infectar a través de correo electrónico o metiéndoselo directamente en su ordenador, nos llame a nosotros. Esta IP, que ahora veis que es 192.168.133, es local, porque es la mía, estoy haciendo pruebas en mi red, pero en verdad esta debería ser vuestra dirección IP que os suministre vuestro proveedor de ADSL, y tendréis que abrir este puerto, este o el que vosotros elijáis, en vuestro router, de forma que se permitan las comunicaciones desde fuera hacia adentro. Siguiente paso es este, que es insertar en el registro, por eso lo de rec add, insertar una llave en el registro en hklm, que es la llave de local machine, dentro de software, Microsoft, Windows, current version, run, de forma que se auto ejecute cada vez que él arranque el sistema operativo. Le pasamos al parámetro t diciéndole que lo que queremos es una llave alfanumérica. Con "-v" lo que le damos es un nombre a esa llave, en este caso yo puse nc, y con el parámetro d lo que hacemos es pasarle el mismo comando que ejecutamos antes desde el disco duro, pero sin el start b, sino directamente le decimos que ejecute la misma dirección IP con el mismo puerto. Y el barra F es para forzar a que, si la llave ya existe, se sobrescriba. Volvemos otra vez, penúltimo paso, a cambiarnos al subdirectorio donde yo voy a descomprimir todos los archivos anteriores, en este caso el copiar, el nc y todo lo demás, y ejecuto el runme. Y el runme lo único que hace es borrar el propio archivo anterior, o sea, el copiar.bat, de forma que no queden rastros algunos de lo que nosotros acabamos de hacer. Bien, una vez entendido todo esto, vamos a ejecutar cerramos esta ventana,
el WinRAR para crear el auto ejecutable. En este caso sería el copiar, el netcat propiamente dicho, el runme y el WinRAR con su llave. Botón derecho, añadimos archivos, le decimos que queremos un auto ejecutable y aquí le ponemos un nombre curioso, por ejemplo Kaspersky, o simplemente actualización mismo, guión 2011, guión, por ejemplo, sí, 0121, por ejemplo. De forma que nuestra víctima no sospeche que lo que está ejecutando es otra cosa que una actualización para lo que nosotros le hayamos dicho. Nos vamos a avanzado, en opciones del auto ejecutable, le decimos que nos lo descomprima una vez él lo ejecute en una carpeta temporal. Le decimos que una vez lo extraiga, ejecute el archivo copiar.bat, de forma que haga todo el proceso automáticamente. En avanzado no tenemos nada. En modos le decimos que lo oculte todo, de forma que no salga ni siquiera la ventana del propio WinRAR diciéndonos nada. Y si queréis podemos ponerle un icono al auto extraíble. En este caso yo tengo algunos de pruebas por aquí y voy a elegir, pues yo que sé, uno cualquiera para probar a ver si sirve. Por ejemplo, transferencias mismo. Lo abrimos, ponemos aceptar y no hay que tocar más nada. Le damos a aceptar, bien, cerramos y veréis que en la carpeta donde tenemos ahora un nuevo archivo que se llama actualización 2011-0121-exe. Este es el que tenemos que enviar por correo o con el que infectaremos a nuestra víctima. Si todo sale bien, lo vamos a cortar de aquí y imaginar que vamos a sobreescribir un anterior, pues yo ya estaba haciendo pruebas con él, que lo descarga a través del Firefox, el Internet Explorer, el Opera, lo que sea, y esta es su carpeta donde lo descarga. Ya puede ser descargas o archivos recibidos, donde sea. Yo voy a hacer las pruebas desde aquí. Bien, esta parte está concluida. Ahora nos tenemos que ir a nuestro Linux, suponiendo que lo hemos mandado, por ejemplo, hoy, y si tenéis un cortafuegos o un firewall o cualquier otra cosa, hay que abrir el puerto en el router, y yo además tengo que abrirlo porque los tengo todos denegados por defecto. Tengo que añadir una nueva regla, en este caso simple, que me permita todas las conexiones entrantes TCP a través del puerto 5777, que son por donde voy a escuchar a mi posible víctima. Añado la regla y lo dejo pendiente porque después lo voy a cerrar. Nos abrimos una consola y aquí dejamos a nuestro netcat en modo escucha. Para que nos muestre todos los mensajes le ponemos VV y por el puerto 5777 y nos ponemos a la escucha. Si todo ha ido perfectamente, nuestra víctima, cuando ejecute el archivo, si todo sale bien, como hemos visto, ha tardado un poquito, pero ya tenemos control sobre nuestra víctima, de forma que podemos acceder a todo su disco duro y podemos incluso, fijaos que creo una carpeta temporal donde solo contiene ahora el runme, que no contiene sino el del espacio copiar.bat, el WinRAR y el RARkey. O sea, no sospecharía en cualquier caso de que lo que le hemos metido es otra cosa que, en vez del WinRAR, una actualización para... Si queréis aseguraros, pues borráis directamente vosotros el runme.bat y ya la víctima sospecharía mucho menos. Y aquí podéis mirarle los procesos que está ejecutando. Veréis que hay uno que se llama update.exe, que es el que realmente es el netcat, que es el que nos está dando acceso a ese ordenador. Y podéis hacer lo que queráis. Una vez salgáis, nuestra víctima también habrá perdido el control, o sea, no tendremos control sobre la víctima en ese momento, hasta que, por desgracia, él vuelva otra vez
a reiniciar el ordenador. Y como podéis ver, la ruta es mi PC, HK Local Machine Software, Microsoft Windows Current Version, y hay una nueva entradita que es la que precisamente nosotros le hemos puesto, o sea, el C/Windows System 32 y el comando update con todo lo demás. Bueno, pues espero que os haya gustado el tutorial, y esta es una posible forma de infectar a nuestra víctima. Ya os dejo la forma en la que vosotros lo infectaréis, ya sea por correo electrónico o metiéndolo directamente. Ya eso lo dejo a vuestro gusto.